amigos? Muy buenas noches. Sí que son noches ya ahorita aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California Norte. Son las 10 de la noche con 10 minutos. Yo me imagino que ya por la Ciudad de México, el interior de nuestra república, han de ser como las 12, ya que nos llevan 2 horas de adelanto. Amigos, pues miren, aquí seguimos y seguimos sacándole los trapitos al sol, a Calderón y a la mafia del poder, porque ustedes saben que pues no paran de atacar a Andrés Manuel López Obrador, diciendo ellos que realmente no tenemos presidente, que le faltó valor a nuestro presidente, un sinfín de cosas. Pero ¿saben qué? Espérenme tantito, porque enseguida este viernesito. Miren, pues antes de pasar a lo aquí, lo que habla este eh, Anabel Hernández con este Julio Astillero, dice, aquí dice Rosa Nam, compartió un análisis, se confirmó lo que yo en su momento dije cuando Genaro García Luna, estaba en el apogeo de todo su poder durante el sexenio de Felipe Calderón, alias el comandante Borolas, que él y prácticamente todos los mandos medios y superiores de la Policía Federal trabajaban para el cártel de Sinaloa. Es una aseveración que puedo afirmar tajantemente. Hay diversas informaciones judiciales que así lo comprueban. Hay un juicio contra alto mando de la Policía Federal en Chicago, explicó. O sea que en Chicago, un alto mando de la Policía Federal se lo quieren tronar, meterlo al bote allá en Chicago. Pero antes de que pasemos a lo que es el video, ¿verdad? Les quiero decir, aquí hay muchos comentarios, pero aquí me llama la atención de Web, dice, checar para que se entreguen los que están enojados. El PAN libera al Mancho, líder de la CNG. La CEMAR detuvo al mencionado y el gobernador del PAN lo soltó, quien fue capturado el 12 de agosto del 2012 en Zapopan, Jalisco, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, uno de los narcotraficantes más buscados en la administración de Felipe Calderón, fue capturado en Zapopan, Jalisco, en agosto del 2012 por personal de la Secretaría de Marina, pero liberado un par de horas, fíjense, y ahorita se espantan, un par de horas por intervención del gobierno del panista, fíjense. Emilio González Márquez, el presunto capo, contaba con una red de protección de autoridades locales en la operación de las fuerzas federales que se realizó el 27 de agosto del 2012 en Zapopan, Jalisco. Se logró la captura del Mencho. Medios de comunicación locales y nacionales inclusive difundieron la información sobre su aprehensión y citaron de autoridades de seguridad federal, confirmaron el hecho. Los integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación efectuaron 28 narcobloqueos en la zona metropolitana de Guadalajara y diversos municipios, así como otros 6 en el estado de Colima. Fue la respuesta de las huestes de la organización, que quemaron decenas de vehículos en una acción concentrada. Extraoficialmente se informó que la violación desatada era por la captura del líder. No obstante, horas después, la Policía Federal negó la versión. El documento devela que el Mencho sí fue detenido en ese día, lo que explica la virulenta reacción de los integrantes del cártel. Sin embargo, su captura representó exponer a las autoridades que tenían algún nexo con la organización criminal y se operó en su liberación. Uno de los presuntos protagonistas de este episodio es Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, quien en ese momento era el secretario de Seguridad Pública de Jalisco durante el mandato del panista González Márquez, y que al parecer es uno de los protectores de las operaciones del cártel general de Jalisco Nueva Generación. El mandatario local
gestionó directamente con el gobierno federal la liberación de Oseguera. La detención del presunto narcotraficante duró solo 2 horas a estos, y dicen estos perros panistas. Miren, pues así ven, como dice por ahí un versículo de la Biblia. Dice, no mires la astilla del ojo de tu prójimo, sino ve la tremenda viga que tienes tú, ¿sí? Y eso es para los panistas. Hoy los panistas se rasgan las vestiduras diciendo que doblegó el narcotráfico al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cuando Andrés Manuel decidió, el gabinete de seguridad y Andrés Manuel lo avaló, que no, que se soltara, aparte de que no había orden de aprehensión, se soltara a Ovidio, el hijo del Chapo, Ovidio Gómez Guzmán López, para no ensangrentar la ciudad de Culiacán, que vidas inocentes se vean afectadas. Pero vean ellos todo lo que hicieron y ahora no lo ven. Por ahí dicen, no escupes al cielo porque el agua, la saliva te puede caer en tu cara. Pero fíjense, hay algo bien importante. Dice Alejandro Casillas Rábago. Dice, si yo pienso que la campaña de registro de Calderón fue una realidad o es una gira de refrendos con el narco. Cuidado, andan desesperados y no les faltan reunidas para intentar recuperar sus privilegios. Fíjense que es muy cierto lo que dice Alejandro Casillas. Miren, es bueno pensarlo. Si el comandante Borolas, Felipe Calderón, se moviera solo, daría mucho que hablar sin un motivo. ¿Me explico? ¿A dónde tanto va? Entonces toman como un pretexto las famosas giras, de hacer las famosas asambleas supuestamente de su partido México Libre, y como sabemos que ahí simplemente está refrendando con el narco y los está motivando o aconsejando o excitando a que se pongan en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Puede caber la posibilidad de lo que dice Alejandro, es cierto, muy cierto, puede suceder. Bueno, amigos, pues no basta ahí, miren, para muestra por ahí dice un botón. Felipe Calderón fue el presidente más corrupto y más sangriento e inhumano en la historia de los presidentes de México, como no hay otro. No sé si ustedes recuerdan el famoso programa de Adán Ramones, no recuerdo ahorita el nombre, alguien que me sople, alguien que me diga, que me eche un grito, pero recuerdo que cuando andaban en campaña para que fuera presidente Felipe Calderón y compitió Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón dijo que él tenía las manos limpias. Pues no lo creo tanto así, o tenía las manos limpias, pero sus pensamientos eran completamente mañosos, perturbadores, morbosos, pensamientos podridos, criminales, pensamientos psicópatas. Vean esto lo que nos dice Anabel Hernández con Julio Astillero en Radio Centro, Grupo Radio Centro. Escuchen, por favor. En estos momentos, Anabel, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes a ti, auditorio. Gracias, Anabel. Pues, ¿cómo ves este asunto de la Policía Federal? ¿Qué ha significado la Policía Federal y qué crees que es lo que estamos viviendo en este momento con este conflicto, este ultimátum que están poniendo?
la Policía Federal, ¿qué ha sido a lo largo de los años recientes, Anabel? Mira, Julio, tendríamos que hacer un recuento de lo que ha significado esta Policía Federal desde el 2006, cuando el señor Felipe Calderón, que ahora apoya, por supuesto, a la Policía Federal y hace proselitismo a favor de esta corporación profundamente corrupta, fue justamente él, este hombre, Felipe Calderón, quien le dio un poder mayor, prácticamente totalitario, por encima incluso muchas veces de la propia Secretaría de Marina o de la Secretaría de Defensa Nacional, en operativos supuestamente en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico, ya que sabemos, gracias a diversos expedientes judiciales que obran en Estados Unidos y algunos que obran en México, que pues esta llamada guerra contra el narcotráfico fue una farsa, que se trató básicamente del apoyo del gobierno del señor Felipe Calderón al cártel de Sinaloa, y donde un ariete del apoyo del gobierno al cártel de Sinaloa fue la Policía Federal, que en ese momento su jefe directo era Facundo Rosas Rosas, que después se fue como secretario de Seguridad Pública a Puebla en una carrera muy controvertida, y después como jefe superior de Facundo Rosas Rosas teníamos a este hombre llamado Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, quien cuenta con investigaciones abiertas en Estados Unidos en su contra por presuntos nexos con el crimen organizado, particularmente en la Corte de Nueva York, durante el juicio de Joaquín Guzmán Loera, se confirmó lo que yo en su momento dije cuando Genaro García Luna estaba en el apogeo de todo su poder durante el sexenio de Felipe Calderón, que él y prácticamente todos los mandos medios y superiores de la Policía Federal trabajaban para el cártel de Sinaloa. Es una información que puedo aseverar tajantemente. Hay diversas informaciones judiciales que así lo comprueban. Estamos, por ejemplo, hay un juicio contra un alto mando de la Policía Federal en Chicago, donde se acaba de dar este juicio y donde se descubrieron aún más todas estas complicidades y componentes entre los mandos de la Policía Federal y el cártel de Sinaloa. Estamos hablando de una corporación donde el señor Felipe Calderón solapó su corrupción, tuvo muchas herramientas para darse cuenta de la corrupción que había. Tú recordarás que el entonces comisario Javier Herrera Valles, de manera valiente, mandó sendos oficios, carpetas amplias con la información de cómo los altos mandos no cumplían con los requisitos mínimos para estar en la Policía Federal, cómo los mandos medios y superiores no siquiera cumplían con los exámenes de control de confianza elementales, como es el examen toxicológico, como es el examen de el polígrafo y como es el examen de la revisión patrimonial. Y pese a todas estas informaciones, el señor Felipe Calderón, en vez de recortar el presupuesto, en vez de recortar el poder a esta Policía Federal, la multiplicó, terminando prácticamente construyendo bases de la Policía Federal en todos los estados de la República, confiriéndoles mucho mayor autoridad, poder en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, en el control de carreteras, supuestamente en el ataque a bandas de secuestro, de extorsiones, donde hay sendos expedientes, y en su momento yo los publiqué durante toda esa época, donde los propios policías federales, en el día eran policías federales y en la noche eran extorsionadores o incluso secuestradores, como es el caso del joven el hijo de Alejandro Martí, que fue secuestrado, y donde había elementos bastante contundentes que hablaban de que desde la Policía Federal trabajaba, además de grupos que trabajaban para el Senado, trabajaban también ¿Recuerdas, Anabel, recuerdas incluso el caso de la escolta de quien era su procurador de asuntos de narcotráfico, Javier Coello Trejo, que también fueron detenidos porque de día eran la escolta del subprocurador y luego eran asaltantes y violadores? Así es, así era exactamente así como funcionaba esta Policía Federal. Por desgracia, no es que cuando haya llegado el gobierno de Enrique Peña Nieto haya podido cambiar. El gobierno de Enrique Peña Nieto, tú recordarás, en la época de transición, el diagnóstico que habían hecho era que era una policía inservible, absolutamente corrompida, y por eso habían querido crear
una llamada, esta nueva guardia que creó el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el apoyo de la asesoría del gobierno de Francia. Pero no pudieron hacer que esta gendarmería progresara, porque la Policía Federal se aferró, como se aferra ahora, a no dejar el poder. ¿Por qué la Policía Federal? ¿Por qué estos agentes no quieren dejar estas prerrogativas que han ganado durante tantos años? Porque, por desgracia, traer una placa de la Policía Federal, para muchos de ellos significa la posibilidad de trabajar para los carteles de la droga, para bandas de secuestradores, para bandas de extorsionadores, para las bandas de guachicoleros. Se han convertido prácticamente en otro cártel en México. Y no estoy exagerando al respecto. Y es por eso que ni siquiera en su momento Enrique Peña Nieto pudo destruir esta Policía Federal corrupta, y por desgracia ahora este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cometido un error estratégico que me parece le va a costar mucho a su gobierno. Por lo pronto le está costando esta rebelión de estos policías federales. En primer lugar, en ese momento, en transición, o al menos en el primer día de gobierno, en los primeros días de gobierno, el señor Andrés Manuel tuvo que haber entregado a la ciudadanía un diagnóstico verdadero de cómo habían encontrado la Policía Federal. Ahora el señor Durazo, dado esta rebelión, está dando conferencias de prensa y dice que hay expedientes, que están involucrados con el narcotráfico, que está una mano secreta moviendo este movimiento de policías federales. ¿Por qué no habló de estos temas de narcotráfico y de corrupción cuando inició el mandato? Porque en ese momento, hacer estas acusaciones implicaba realmente, como implica ahora, iniciar procedimientos investigativos y después penales, si procede, contra todos estos mandos de la Policía Federal. En su momento no lo hicieron, ahora lo quieren hacer, pero parece más bien una revancha y no una situación necesaria. Yo en su lugar, y en esto lo único que podría yo coincidir con el señor Felipe Calderón, cuando le decía al presidente Andrés Manuel López Obrador, si son tan malos, ¿por qué los quiere la Guardia Nacional? Lo mismo me cuestiono yo. ¿Por qué si son tan corruptos los quiere la Guardia Nacional? La Policía Federal es una corporación que debió haberse desmantelado desde hace mucho tiempo. Debería aplicarse exámenes de confianza a todos estos policías y mandos y que están protestando contra estos cambios, y ver si pasan estos exámenes de confianza, porque si no pasan los exámenes de confianza, en realidad no ameritaría siquiera una liquidación. ¿Crees que está perdiendo? Los exámenes de confianza. Sí, perdón. Anabel, ¿crees que en esta batalla que se está dando la Policía Federal o estos mandos corruptos y toda su historia están ganando puntos o posiciones por ese error estratégico del que hablas de López Obrador? Mira, me parece que la opinión pública, si bien fue muy manipulada durante el gobierno de Felipe Calderón, y hoy Felipe Calderón puede tener el cinismo de presentarse públicamente y hacer declaraciones diversas sobre el país cuando él debería estar bajo juicio por todos los señalamientos que se le han hecho en Estados Unidos por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, en vez de estar haciendo estos comentarios. Me parece que la sociedad sabe perfectamente lo que fue el gobierno de Felipe Calderón, sabe perfectamente lo ha parecido lo que es esta Policía Federal, sabe, por ejemplo, que en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, uno de los cuerpos policíacos que participó en el ataque están perfectamente identificados, incluso por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fueron elementos de la Policía Federal que quedaron absolutamente impunes de sus crímenes. Existen expedientes amplios de todos estos policías metidos en bandas de secuestradores, de extorsionadores, como cuando llegaron a operativos en Durango, en diferentes estados de la República, comenzaron a violar a mujeres, a robar casas, a extorsionar personas, a prácticamente querer ellos controlar el crimen, siendo ellos los principales criminales, me refiero. Estamos hablando que la ciudadanía, pese a esta situación que se está viviendo, no puede perder la memoria de lo que ha sido esta corrupta Policía Federal. Lo que sí creo es que debe exigirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que la investigue, que investigue a estos mandos, los anteriores y los actuales, que investigue los desfalcos de recursos públicos que han habido y que ponga en orden esta situación y
sancione a los exfuncionarios y actuales funcionarios que han participado en esta protección a los carteles de la droga, en esta protección e integración de bandas secuestradores y de extorsionadores. Me parece que esa es la exigencia que debe darle la ciudadanía, hacer la ciudadanía al gobierno. Y si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es inteligente, deberá responder a estos señalamientos y deberá comenzar a hacer carpetas de investigación serias, no en conferencias de prensa, sino realmente carpetas de investigación serias, porque yo te puedo asegurar que al menos el gobierno de Estados Unidos lo están haciendo. Bien, Anabel, pues poco tengo que decir a tu análisis, siempre informado, directo, claro, contundente. Me queda claro que la batalla en este momento contra este ente llamado Policía Federal es una batalla contra un cártel que se llama Policía Federal, y que en esa lucha el gobierno de López Obrador, si de veras va a fondo, debe modificar su estrategia, decirnos a los mexicanos lo que realmente hay, iniciar acciones penales y tratar de verdad de dar un golpe fuerte contra esta criminalidad organizada en la Policía Federal. Y Julio, si realmente el presidente o el señor Alfonso Durazo están pensando transferir elementos de esta corporación contaminada a la Guardia Nacional, verdaderamente tienen que aplicarles rigurosos exámenes de confianza para al menos hacer un filtro, y no que estas ratas que huyen cuando se está ya hundiendo el barco salten a otro barco para seguirlo contaminando. Me parece que es obligado aumentar estos exámenes de confianza para asegurar que al menos los elementos menos contaminados arriben a la Guardia Nacional y no sigan los mismos elementos contaminados en esta nueva corporación y contaminando a los demás. Si ya de por sí el Ejército Mexicano, si ya de por sí la Secretaría de Marina están bastante contaminados de por sí, imagínate mezclados con estos policías federales corruptos, realmente será una cosa muy desafortunada para la sociedad, porque finalmente es la sociedad la que sufre en el día a día los abusos de autoridad, las corruptelas, las violaciones de derechos humanos que cometen estas corporaciones. Anabel, ha sido un placer periodístico escucharte, aprecio mucho tu disposición para platicar en estos momentos. Anabel. Amigos, pues es todo por el momento. Miren, es muy importante y muy valiosa la información que da Anabel Hernández. Y sí, tiene mucha razón. Este gobierno de Andrés Manuel debe de, prácticamente, como dice el dicho, una manzana podrida puede pudrir a los demás. Entonces, antes de que pudran las demás manzanas y esto se corrompa, mejor de alguna forma no permitir o hacer más difícil y más estricto la entrada a la Guardia Nacional. Y también investigar al Ejército y a la Marina, porque también hay mucha corrupción, como se dice ahí. Entonces también, ya no todos, ¿verdad? Definitivamente, pero sí ciertos grupos o ciertos mandos. Entonces estamos en algo como en un hervidero de hormigas, no sabes ni para dónde moverte, porque la situación sí torna difícil, porque es algo que esta gente dejó crecer, los gobiernos pasados, porque de ahí se enriquecieron, de ahí vivieron a costillas del pueblo, como dice, extorsiones, violaciones, secuestros, sí, o sea, en vez de tener protección por parte de la policía o de las fuerzas del orden, fue sometido el pueblo mexicano, o sea, fue contrario a lo que deberían de haber hecho de su trabajo, ¿no? O sea, fueron los verdaderos ladrones, los verdaderos criminales que violentaron la ley y abusaron de un pueblo noble mexicano y un pueblo realmente espantado y sumiso y desarmado, por qué decirlo que no, un pueblo que no se atrevía a enfrentar a esas entes de la Policía Federal o esos grupos criminales con una credencial que los acreditaba como Policía Federal. Policía, no nomás la federal, estatal, municipal. Muchas veces tú dices, aquí está mi seguridad, aquí está mi salvoconducto, pero sale todo lo contrario. Vienen siendo tus victimarios, tus secuestradores, tus verdugos.
Es por eso que se tiene que cambiar y se tiene que hacer un filtro y debe de haber una renovación moral y de principios. Y ahora sí que, como dice, el trigo y la cizaña serán recogidos juntos, y la cizaña al fuego y el trigo a lo bueno. Así debe de ser. Deben de sacar a todos los malos y sin contemplación alguna a prisión. Amigos, es todo. Soy su amigo Raúl Ávila. Ya es un poco tarde, pero hago el video para que el día de hoy los que tengan tiempo lo alcancen a ver, les den like y lo compartan. Si no, para que mañana tengan este video de la información y vean cómo se están moviendo las cosas. Felipe Calderón y Fox gritan y alarden y guacalean, pero ¿saben cuál realmente es? Dicen que entre más fuerte se grita es más grande su miedo. Tienen miedo de ir a la cárcel porque saben que tienen mucha cola que les pisen, ¿sí? Entonces tratan de aprovechar su relación con ciertos grupos criminales y su posición de que hay gente que ingenuamente todavía les cree, o también por sus beneficios propios les siguen el rollo, y eso es lo que ellos quieren aprovechar. Con el dinero que se robaron de las arcas del gobierno, del erario público, hacen sus campañas para seguirse protegiendo, entrar al gobierno de nuevo, ser diputado, senador, tener fuero y la libra, ¿no? Hasta que las cosas pasen. Pero ya basta de eso. El repudio total del pueblo de México para Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Salinas de Gortari, Cedillo y todos esos zampones, capos que le han hecho daño a nuestra nación. Amigos, hasta luego y espero que pasen muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana.